La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin un propósito. Bienvenidos a un nuevo programa de Una Cita con Dios. Su anfitriona Marianela Ramírez. Mis queridos, mis amados, feliz y bendecido día tengan todos ustedes. Que Dios les pueda cuidar, proteger. Que mi Señor pueda bendecirles grandemente. Queridos, bendiciones para todos. Que hoy tengas un miércoles de bendiciones. Que el Señor esté guiando tu vida. Y si ayer estabas cargado de culpa, que hoy te encuentres libre. Porque el Señor dice en su palabra que lo conoceremos. Y su verdad nos va a regalar la libertad. Bendiciones para todos, amados. Gracias por suscribirse al canal. Por acá sigo diciéndolo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comenta, regala un like al podcast y compártelo. Por sobre todas las cosas. Si no quieres hacer lo demás, no pasa nada. Pero compártelo. Es necesario que más personas, al igual que tú, al igual que yo, podamos aprender. Podamos aprender a ver a Dios de manera amplia, tal cual como Él es. Queridos míos, esta serie, una guía divina. Ayer estábamos hablando de que la culpa nos mata, la culpa nos come, la culpa nos roba el oxígeno, el aliento de vida, y que Dios quiere pues liberarnos de eso para que Él nos pueda guiar. En la introducción te mencionaba que la tragedia más terrible de la humanidad no es morir, porque el morir tiene esperanza, dice la Sagrada Escritura. Lo más terrible del ser humano es vivir sin un propósito. Es montarse en un barco sin timón y sin capitán. Y adentrarse en ese mar y morir por inanición. Morir de cualquier circunstancia y no poder llegar a donde teníamos pensado. O peor aún, habernos montado en ese barco a morir. Como todos los días, amados, hacemos este programa a la luz de las Sagradas Escrituras, pero también lo hacemos a la luz de la ciencia. Así que, por favor, acompáñenme. Saben, queridos, vivir sin propósitos es un viacrucis. Les comentaba que para los historiadores la brújula no tenía inventor, pero hay un hombre al cual se le adjudica el hecho de haber por lo menos perfeccionado esa brújula que iniciaron los chinos allá con una piedra de imán. Su nombre es Flavio Goya. Es un navegante italiano y la tradición le adjudica que él fue quien no solamente la inventó, sino la perfeccionó. Este hombre vivió por allá en el siglo VIII y en el siglo IX, y este italiano pues se le adjudica haber perfeccionado lo que tú y yo hoy conocemos como brújula. Y qué bueno que el señor Flavio Goya terminó de armar lo que unas personas iniciaron muchos siglos atrás. ¿Por qué? Porque el propósito de este instrumento debe cumplirse a cabalidad. Lo mismo ocurre con nosotros. El señor Goya perfecciona la brújula y Dios quiere perfeccionar nuestras vidas, nuestros planes. Él quiere que tu vida y la mía estén en armonía con Él. ¿Para qué? Para que guías como la culpa, como los errores, como lo ocurrido, no nos sujeten, no nos aprisionen, sino que nosotros podamos, ¿por qué no?, mirar atrás y decir en el presente: gracias, Señor. Gracias porque no me dejaste en ese hueco cenagoso en el que yo me encontraba. Gracias porque no me dejaste en ese lugar tan turbio donde yo estaba. Entonces, mis queridos, cuán importante es tener un propósito de vida. Cuando tú conoces el propósito, cuando tú tienes claro tus objetivos, cuando tú tienes claro lo que quieres hacer,
con tu tiempo, con tus 24 horas, con tus 7 días a la semana, con tus 365 días al año, con los 12 meses que tienes de oportunidad. Cuando tú sabes y conoces ese propósito, mi querido, entonces vas a tener un patrón para poder evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Qué cosas son importantes para tu camino y cuáles no. Porque créanme, se va a presentar muchas oportunidades, muchos caminos y toca elegir. La vida es de elecciones, ¿ok? La vida es de escoger. Y en esa escogencia, en ese saber qué decisión o cómo voy a distribuir mi tiempo, cómo voy a utilizar mis recursos, cuáles son mis decisiones de acuerdo a las circunstancias que se están dando, entonces allí nosotros podremos entender y dar un extra para poder alcanzar nuestros objetivos de vida. Pero para eso, mis amados, nosotros necesitamos pedir la dirección de nuestro Dios. ¿Saben? El día domingo estaba en un estudio y escuchaba con atención y ahí pude entender que hubo una decisión de mi vida en algún punto donde yo no pedí por lo menos la dirección de Dios. O sea, yo no le dije al guía divino, muéstrame si es por acá o no es por acá. Como todos, como cualquier mortal, tomamos decisiones a la ligera, apresurados, porque nos dejamos guiar por el común denominador o porque los demás lo hicieron, pues entonces, si a aquello le funcionó, pues a mí también me tiene que funcionar. Es decir, en ese día domingo, mientras escuchaba la clase, yo dije, a mi mente vino clarito cómo por no haber consultado una decisión, pude mirar la debacle que esa decisión había traído. Mientras venía de regreso esa mañana, comencé a decirle al Señor, perdóname, pero gracias por haberme dejado ver. Es como si se hubiese puesto una pantalla en grande y pude comenzar a ver todo lo ocurrido. Y Dios no lo hace para atormentarnos, no. Por lo menos yo no lo veo de esa forma. Yo lo veo como una guía, una redirección, un realinear un camino para futuras decisiones. Entonces, querido, nosotros necesitamos conocer el propósito, pero para conocer el propósito tenemos que ir al dueño del propósito, al originador. Como hoy por hoy el mundo dice que este italiano Flavio Goya fue el que perfeccionó lo que conocemos hoy como la brújula, nosotros tenemos que ir al guía mayor que es nuestro Dios y consultarle a Él, preguntarle a Él. Y tú me dirás, Marianela, ¿pero cómo? Una oración, mi querido. Como usted aprendió, como usted le enseñaron, como usted sabe hablar con Dios, platíquele a Él. Pídale a Él. Señor, este plan, este proyecto, este propósito, va de tu mano, me va a funcionar, me va a servir, está alineado a tu voluntad. Porque cuando tú y yo conocemos y vamos de la manito de Dios, no es que no va a haber dificultades, claro que las va a haber, vivimos en un mundo que está lleno de pecado, no pidamos por allí, como se dice, peras al olmo. Cuando estemos con el Eterno, entonces ahí sí, perfección y justicia por doquier. Pero acá en esta tierra es todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que entender eso para no sufrir de más. ¿Ok? Para no sufrir de más. ¿Que va a haber momentos duros? Sí, sí los va a haber. Pero no dejemos que ese momento duro acabe nuestra existencia. Porque algo mejor Dios hará por ti y para ti. Las brújulas arreglan, las brújulas dirigen y Dios quiere que tú tus propósitos de vida se lo presentes a Él. Yo te voy a invitar, querido. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 3, verso número 20.
La palabra de Dios, ese guía, el Señor quiere guiarnos, el Señor quiere dirigirnos, el Señor obviamente nos ha dado la libertad de escoger, de hacer planes, de soñar, de planificar. Pero si Dios es un Dios de planes, querido. A veces vemos a un Dios como un Dios que está muerto, que no tiene vida, y es todo lo contrario. Dios es un Dios vivo, de sueños, de planes, de propósitos. Entonces nosotros también tenemos que mirar eso, pero tenemos que ir a consultar a Él, pedirle al Señor, guíame. Porque si Él es tu guía, entonces ¿a quién le vas a pedir? Es a Él, a nadie más, es a Él. Y Él se va a hacer sentir. Pero para eso debes estar quieto, tranquilo, reposado, para escuchar la voz de Dios. Esto no quiere decir que usted se va a quedar en casa sin hacer nada. No. Usted va a hacer su vida, usted va a salir, usted va a trabajar, usted va a hacer sus cosas, sus estudios. Pero sencillamente va a estar atento a lo que Dios le va a decir, si lo que tiene en mente hacer es correcto o no. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo número 20, la Escritura dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Quiere decir, usted le pide a Dios, todos pedimos a Dios, todos, pero dice la Escritura que Él puede darnos muchísimo más de lo que hemos pedido o hemos imaginado. Pero para que eso sea una realidad, usted debe decirle al Señor, esto es lo que tú quieres, esta es tu voluntad, este es el camino a recorrer, esto es lo que debo de hacer. Si tiene luz verde, hágalo. Y si no, planifique nuevamente, reorganice nuevamente, pero vaya de la mano de su guía divino, que es nuestro Dios. Queridos, Dios les bendiga, el Señor les cuide, les guarde, el Señor les proteja y como todos los días digamos a Él que nos ayude a realinear el pensamiento.